Muy buenas, soy Javier Ruiz. Viene Dan a ver qué leches hago. Yo quiero hablaros de un libro que me encanta y del que me pongo hasta... me genera estados excitatorios apetitivos, que se diría en análisis funcional, porque este libro, Cómo funcionan los perros, me lo he leído varias veces y me lo he vuelto a leer para explicaros, para haceros varios vídeos y para explicaros en el primero de esos vídeos una historia que me parece brutal para cuando tengo que hablar sobre las pautas de acción fija o acción modal, que es lo mismo, y ya os diré por qué, y sobre todo simplificar estas ideas, ¿vale? Las pautas de acción fija o acción modal son las que permiten a los patitos seguir a la mamá pato o permiten a los mamíferos en general saber cómo parir sin tener ningún tipo de aprendizaje. Empezamos y os cuento. En el libro Cómo funcionan los perros de Coppinger y Feinstein se explica que se define las pautas de acción modal como conductas intrínsecas. Una conducta intrínseca es una conducta que viene en los genes. Se llaman pautas de acción fija porque son una secuencia que está predefinida en los genes. Es decir, no tenemos que aprender, no se da por aprendizaje. Los típicos son, por ejemplo, el asociativo, ¿no? Condicionamiento clásico o consecuencias, condicionamiento operante. Pero si se tuviesen que dar por esas formas, probablemente la supervivencia sería muy chunga. Y en un inicio, en la etología normalmente se las consideraba pautas de acción fija, porque decían que no tenían ningún tipo de cambio. Pero esto es mentira, porque evidentemente se descubrió que no para igual, no es tan difícil el proceso de parir de una madre la primera vez que la cuarta vez, por ejemplo. Con lo cual sí que tienen algún tipo de modulación, aunque sea mínima. Por eso, modal. Todo el rollo que os estoy contando lo voy a hacer muchísimo más divertido ahora. Y os voy a explicar el caso de una pastora de Maremma que Coppinger ya utiliza en otro libro, que se llama Perros, y publica en 2001, que parece que está súper lejos ya 2001. Y explica... Os lo voy a sintetizar mucho. Y si os interesa mucho está en el capítulo 6 de este libro. En cualquier caso, lo que dice es que había una pastora de Maremma, que es una raza con la que él ha trabajado durante años, que se puso de parto. Esta pastora pastoreaba ovejas, pastoreaba ganado. Y se había hecho un nido, que es una conducta típica también, es una pauta de acción fija o una conducta intrínseca de la especie para parir anteriormente. Pero bueno, se pone de parto en el campo, en medio del campo. ¿Y qué hace? No llega. Tiene al primer cachorro en el campo. Y lo que dice Coppinger que tendría que hacer esa pastora es, evidentemente, romper el saco amniótico y cortar el cordón umbilical. ¿Y qué hace la perra? Abandona al cachorro y se larga al establo. Al nido, lo que sea, para tener al resto de los cachorros. Para explicar este caso, Coppinger comenta que el cachorro, al ver que la madre se ha ido, en realidad lo que ve es que hay un cambio de temperatura y activa una llamada de socorro, una llamada de emergencia para ser rescatado, pero la madre lo ignora. La pastora de Maremma, se va hasta el nido, tiene al resto de los cachorros y es el equipo de Coppinger quien tiene que romper el saco amniótico, rescatar al cachorro y llevarlo con la madre. La madre tiene el resto de los cachorros, pero ignora la llamada de emergencia durante todo el proceso. La llamada de emergencia o de socorro sería un sonido que tienen también como pauta de acción modal, como conducta intrínseca, los cachorros, para avisar de, tía, que me has dejado abandonado aquí y rescátame porque me voy a morir. De forma natural, los perros responden a esta llamada los primeros 10 días. Pero la madre no lo hace. Y Coppinger se preguntaba por qué leches no lo hacía. Y esta historia me parece brutal, y creo que se nota en cómo lo estoy explicando, porque es muy fácil de entender un montón de cosas. Vale, cuando tiene a todos los cachorros, pues de algún modo lo aceptó después la pastora y lo cuidó, ¿eh? Más adelante todo eso es correcto. Pero ¿por qué no reaccionó? Bueno, porque no pudo. Igual que un cachorro, cuando nota un cambio de temperatura, necesita activar esa llamada de socorro para que se le rescate y se le ponga otra vez en el cubil
con la madre, como queramos llamarlo, la pastora de Marema no podía activar la conducta intrínseca de recuperar al cachorro, por llamarlo de algún modo, hasta acabar de parir. Porque esa conducta no se activa hasta terminar de parir. Entonces, es como intentar darle la vuelta al mecanismo de un reloj. Evidentemente, si modificásemos los niveles hormonales, a lo mejor, dice Coppinger, podríamos conseguirlo, pero en estado natural no se puede dar este cambio. Entonces, si hubiese tenido a toda la camada primero, sí podía haber activado recuperar, probablemente el cachorro, pobrecito mío, hubiese muerto. Por suerte estaba ahí el equipo para atender, digamos, a este cachorro, pero este mecanismo heredado es mucho más fijo, mucho más estricto que un aprendizaje asociativo, que el resto de formas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque en realidad no es un aprendizaje, sino que es una serie de conductas que pasan por los genes y que aseguran la supervivencia de la especie. Si el cachorro tuviese que aprender a lloriquear, a llorar, a gritar, para que la madre le tuviese que rescatar, o la madre tuviese que aprender que eso significa que los cachorros están pidiendo auxilio, probablemente la mayoría de cachorros y la mayoría de madres, la mayoría de cachorros morirían y la mayoría de madres no tendrían ni idea ni tendrían posibilidad de ese aprendizaje, con lo cual no es eficiente. Para la supervivencia eso tiene que ser algo que se establece en los genes. Sin embargo, evidentemente, pues también supone problemas como este. Es el mismo mecanismo, estas pautas, que permite, como os decía en el inicio del vídeo, que los patitos sepan que tienen que seguir a la madre. Y en realidad lo que saben es que tienen que seguir a algo. Si quitas a la madre y te pones tú, ¿qué es lo que pasa? Que te siguen a ti, ¿verdad? O si pones a una aspiradora, pues seguirán a una rumba. Para mí es brutal porque solo con este ejemplo puedes explicar por qué la madre parece que abandonó a ese cachorro, por qué no respondía también, y no respondía porque no podía responder, y porque realmente nos permite dejar de humanizar, de antropomorfizar a los bichos y entender que hay X cosas que son muy similares a nosotras en la teoría del aprendizaje, muy similares a nosotras en la teoría de la evolución, en el darwinismo puro y duro, pero sí que es verdad que hay grandes diferencias. No es que la madre sea mala, es que no puede hacerlo. Y eso es algo como que te hace la cabeza y dices, guau, es que tiene todo el sentido del mundo, pero yo lo estaba pensando desde una idea, desde un paradigma, desde un planteamiento superhumano. Y no puedo hacerlo, porque son perros o son mamíferos, no son seres humanos, ni son primates. También, por último, es súper útil para entender que los umbrales son los puntos en los que una secuencia predefinida, como por ejemplo la secuencia de caza en los perros, pasa del punto 1 al punto 2 o al punto 3. Por ejemplo, en la secuencia de caza pues tendríamos identificar, observar, acechar, perseguir, cazar, cobrar, matar, cobrar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la selección pues muchas veces no tenemos ni tan siquiera toda esa secuencia. Un border collie, por ejemplo, tiene que parar en un punto de la secuencia, porque si mata, pues digamos que como perro pastor no sirve demasiado. Podemos afectar a dónde llega la secuencia de caza y reforzar algunos puntos, ¿vale? Tanto por selección como por permitir que suceda o que no suceda. Eso podemos hacerlo en un perro. Pero se descubrió también con experimentos como este que lo que no podemos hacer es afectar el cambio de cuándo pasa un punto a otro. Por ejemplo, en mi podenco yo no puedo cambiar cuando se va detrás de un conejo, un jabalí, una presa, cuando lo ve. Eso no lo puedo cambiar. Puedo cambiar que lo haga. Puedo hacer que no lo haga muchas veces y evitar que vaya haciéndolo. O puedo criar, no puedo porque está esterilizado, puedo criar perros para que cada vez hagan más eso o menos eso. Pero no puedo cambiar el punto. Y eso es algo súper interesante también. Y en realidad eso es todo. Os recomiendo mogollón este libro. No es un libro fácil, no es un libro divulgativo. Es decir, no es el típico libro como En la mente del perro o Al otro lado de la correa, que son libros más divulgativos para todo el mundo. Este es un libro más de etología pura y dura, pero tampoco me parece un libro súper complejo. No es el primer libro, no es este libro de Coppinger nos diría, leeros este como primer libro para acercaros al mundo del perro, porque hay muchísimas cosas de teoría del aprendizaje, de condicionamiento clásico, de condicionamiento operante, de
genética y filogenética, o genética como queráis llamarlo. Filogenética sería el historial de genético que ha ido evolucionando a lo largo de la especie, del lobo y del perro. Y todas estas cosas evidentemente son complejas y las da un poco por supuestas. Hay bibliografía que lo flipas, pero las da muy por supuestas. Con lo cual quizá no es el primer libro para leer. Pero sí que os lo traeré al canal varias veces, porque hay varias historias que son brutales. Me están fastidiando el vídeo con tantos ladridos. Y no son ni mis perros encima. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Si queréis más vídeos de este estilo, este vídeo yo lo hacía principalmente para explicar las pautas de acción fija de una forma un poquito más amena. Me los pedís, ¿vale? Si no me los pedís, los voy a ir subiendo igual de vez en cuando. Pero si me los pedís, voy a ir haciendo más vídeos de este estilo. Y en la información del vídeo tenéis bibliografía. Porque este vídeo sí que creo que es un vídeo que necesita bibliografía para entenderse. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!